El significado del arrebatamiento es que hay madurez. Nosotros somos la cosecha de Dios, la siega de Dios. Ningún agricultor recoge la cosecha antes de que esté madura. Si una cosecha todavía está verde, el agricultor no la cosechará. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El Espíritu Santo, aunque misterioso, tiene una función muy definida entre los tres de la deidad. Antes de que fuéramos salvos, el Espíritu se cernió sobre nosotros y nos redarguyó, conduciéndonos a la salvación. El Espíritu nos da vida, a la vez que nos guía a toda realidad. Y en Efesios vemos dos funciones adicionales del Espíritu. Efesios 1, 13 al 14 dice: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y en Él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Estos versículos dicen que el Espíritu Santo nos sella y se nos da en arras. De esto y mucho más estaremos considerando en el Estudio Vida de esta ocasión. El mismo se titula Sellados con el Espíritu Santo. Y hoy hemos invitado a Guido Olivares para comentar acerca del Espíritu que nos sella. Saludos, Guido. Gracias por invitarme. Es un privilegio estar aquí de nuevo. Guido, me parece que el tema de hoy, en cuanto al sello del Espíritu, ha sido pasado por alto por la mayoría de los creyentes y de los lectores de la Biblia. El primer capítulo de Efesios, del versículo 3 al 14, puede dividirse en tres secciones. Primero, las buenas palabras del Padre, que comprende del versículo 3 al versículo 6. Luego, las buenas palabras del Hijo, del 7 al 12. Y tercero, las buenas palabras del Espíritu, desde los versículos 13 y 14. En esta sección vemos que el Espíritu aplica lo que el Hijo logró conforme al propósito del Padre, por lo que me gustaría que usted comentara acerca de esto. Esto quiere decir que solo hay un Dios, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Como Padre, Él planeó algo, nos escogió y nos predestinó para la filiación. Como Hijo, Él logró la redención por su sangre y nos designó como herencia para Dios. Como Espíritu, Él aplica todo esto a los creyentes. Nosotros necesitamos una aplicación práctica de aquello que el Padre planeó y que el Hijo logró. Y la aplicación se efectúa por medio del sello y las arras del Espíritu. Dios el Padre se propuso algo. Dios el Hijo llevó a cabo lo que el Padre se propuso, y Dios el Espíritu aplica lo que el Hijo logró conforme al propósito del Padre. Por tanto, el Padre se propone algo, el Hijo lo cumple y el Espíritu le da aplicación. Estas buenas palabras o bendiciones no son cosas materiales, sino el Dios triuno mismo que se imparte en nosotros. Hoy nos enfocaremos primordialmente en el Espíritu que nos sella. Una vez más, quisiera leer Efesios 1:13, que dice: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y en Él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con esta porción bíblica comenzamos el Estudio Vida con Witness Lee, quien nos hablará acerca del sello del Espíritu. Adelante.
from verse 4 through verse 14, three portions are here. A partir del versículo 4 hasta el 14, podemos ver tres porciones. Concerning the well speaking of the Father. Primero, respecto al buen hablar del Padre. Then, Luego, las buenas palabras del Hijo. Y finalmente, las buenas palabras del Espíritu. Dios el Padre hizo un plan. Dios el Hijo llevó a cabo lo que el Padre se propuso. Y Dios el Espíritu aplica lo que el Hijo logró conforme al propósito del Padre. Por lo tanto, el Padre planea, el Hijo lo cumple y el Espíritu le da la aplicación. Ahora, según los versículos 13 y 14, la aplicación del Espíritu consta de dos aspectos. Número 1, el sello. Y número 2, las arras. La aplicación del Espíritu consiste en que Él nos sella y en que Él se nos da a nosotros en arras. El Espíritu mismo es el sello, que representa el hecho que es el dueño. Cuando creímos, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como un sello para marcarnos, para indicar que le pertenecíamos a Él. El Espíritu mismo es el sello y Él nos sella. Y esto muestra que desde ese momento en adelante le pertenecemos a Dios. Él es nuestro dueño. Además, este sello lleva la imagen, lo que quiere decir que el sello, que es del Espíritu Santo, es la expresión de Dios. Este sello hace posible que llevemos la imagen de Dios, y así nos hace semejantes a Dios. Así que cuando creímos en el Señor Jesús, el Espíritu de Dios nos selló, lo cual quiere decir que Dios es nuestro dueño y que nosotros le pertenecemos a Él. Y también le expresamos al llevar su imagen. Guido, hemos visto que la función del Espíritu es aplicar a nosotros lo que Dios el Padre planeó y lo que Dios el Hijo llevó a cabo. Esta aplicación se lleva a cabo por medio de dos procesos, el sellar y el darse como arras. En el estudio vida de hoy nos centraremos principalmente en el sello, que tiene dos aspectos. El sello denota propiedad o pertenencia y también se relaciona con la imagen. ¿Podría hablarnos entonces acerca de estos dos puntos? Cada vez que escuchemos la palabra Espíritu, debemos alegrarnos, porque el Espíritu nos aplica todas las bendiciones del Dios triuno. Cuando el Espíritu entra en nosotros, primeramente nos sella, lo cual indica que pertenecemos a Dios. Esto no es un sello externo, sino interno. Y cuando el Espíritu nos sella, lo hace con la misma imagen de Dios, de modo que nos hace semejantes a Dios. Estos dos aspectos van juntos. El Espíritu nos sella, indicando que pertenecemos a Dios, y pertenecemos a Dios a fin de llevar su imagen. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo es la imagen de Dios. Por tanto, nosotros somos los hijos de Dios que le pertenecemos, pero también hemos sido sellados con la imagen de Dios, la cual es Cristo mismo. ¡Qué bendición tener el sello del Espíritu! Amén. En el tiempo de Pablo, cuando alguien enviaba una carta, estampaba su sello en cera sobre la misma. Este sello era una identificación de la persona que escribía la carta, indicando pertenencia, y en algunos casos el sello tenía la misma imagen de la persona. Este ejemplo nos habla de lo que implica el sellar del Espíritu en nosotros. El Espíritu entra en nosotros, indicando que pertenecemos a Dios, y a la vez nos da su misma imagen para que podamos ser su testimonio. Bueno, sigamos adelante con Winnesley.
The Bible says you were sealed. La Biblia dice que fuimos sellados. You do have the seal, and you bear the seal. Tenemos el sello. But my real situation doesn't say so. Pero, conforme a mi experiencia, eso no es cierto. The Bible says that I Esto nos deja perplejos porque la Biblia dice una cosa y nuestra experiencia dice otra. Lo que somos simplemente no corresponde con lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es el problema? Miren, fuimos sellados al creer, pero ese sello solo ocurrió en nuestro espíritu. Casi todos podemos testificar que después de un largo tiempo, nuestra mente, emoción y voluntad no teníamos pero ni un poquito del sello. Entonces, miren, la clave está en Efesios 1:14, que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra hasta reviste mucha importancia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de nuestro cuerpo, la posesión adquirida. Nosotros somos la posesión adquirida de Dios y la redención de esta posesión es la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transfiguración de nuestro cuerpo. El sello del Espíritu no se recibe de una vez por todas, más bien el sellar se esparce y aún continúa. El sello fue puesto a nosotros cuando creímos, pero el sellar continúa desde entonces hasta el día de hoy. Hemos visto que el sello del Espíritu tiene la imagen de Dios. Cuando nos arrepentimos, confesamos y oramos en nuestro espíritu, expresamos dicha imagen. En momentos como esos, todos pueden ver en nosotros la imagen de Dios. Pero si discutimos con otros o peleamos, será evidente que nuestra mente no lleva la imagen de Dios. Esto pone de manifiesto que nuestra voluntad no ha participado del sellar del Espíritu. Así que nuestra alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad no manifiestan ningún rasgo de la imagen de Dios. Aunque el Espíritu Santo continuamente nos sella en nuestro espíritu, todavía no se ha extendido a nuestra alma. Guido, en el momento en que fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Pero reconocemos que existe una lucha en nosotros en cuanto a la aplicación de este sello al resto de nuestro ser, y en particular a nuestra alma. Una cosa es ser sellados en nuestro espíritu y otra muy distinta es aplicar este sello a nuestra mente, voluntad y parte emotiva, ¿verdad? Así es. Y esto es lo que se menciona en Efesios 3:17, que Cristo desea ser su hogar en nuestros corazones. Cristo está en nuestro espíritu y ya hemos sido sellados allí. Pero existe una verdadera necesidad, que este sellar se extienda hasta nuestra mente, voluntad y la parte emotiva. Como dijo Witness Lee, cuando nos arrepentimos, confesamos y oramos en nuestro espíritu, expresamos la imagen de Dios. Pero muchas veces no hacemos eso y terminamos discutiendo con alguien. Especialmente argumentamos con nuestra esposa. En esos momentos no expresamos la imagen de Dios. Por lo tanto, la verdadera necesidad es que ese sellar se extienda desde nuestro espíritu y sature toda nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emoción. La palabra hasta en el versículo 14 implica un proceso. El Señor entra en nuestro espíritu, pero necesitamos cooperar para que el sellar se extienda hasta la redención de nuestros cuerpos. En este sentido, el sellar del Espíritu debe llevarse a cabo de una manera cabal y completa, hasta que finalmente afecte nuestro cuerpo. El Señor desea saturar la totalidad de nuestro ser tripartito para hacernos igual a Él, de modo que así lleguemos a ser su testimonio. El tema de la redención de nuestros cuerpos incluso tiene que ver con el arrebatamiento. Esto se asemeja con la siega de una cosecha que ha madurado.
ningún agricultor ciega su cosecha antes de que esté madura. De igual manera, seremos arrebatados cuando el Espíritu sature por completo nuestra alma, dando por resultado la redención de nuestro cuerpo. Continuemos ahora el estudio vida. We Christians Nosotros los cristianos used to think, regardless what's what, as long as we are saved. pensamos que mientras seamos salvos, One day when the Lord Jesus comes, un día, cuando el Señor Jesús venga, right away we will be raptured. inmediatamente seremos arrebatados. This is a superficial understanding. Entender la Biblia de esta manera es demasiado superficial. El significado del arrebatamiento es que hay madurez. Nosotros somos la cosecha de Dios, la siega de Dios. Ningún agricultor recoge la cosecha antes de que esté madura. Si una cosecha todavía está verde, el agricultor no la cosechará. Nosotros somos la labranza de Dios. Por ende, el tiempo de la cosecha depende de la madurez. En Efesios 1, 13 y 14 vimos que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo nos selló en nuestro espíritu con miras a redimir nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo depende de que el sello del Espíritu Santo se extienda a todo nuestro ser. Cuando esto suceda, se tomará la decisión de cuándo nuestro cuerpo será redimido. No debemos pensar que el sellar del Espíritu se efectúa de una vez por todas, sino más bien que esta acción continúa en nosotros hasta esparcirse a todo nuestro ser. El Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros y este mover nos sella, nos santifica y nos transforma. ¿Cuándo será transfigurado nuestro cuerpo? Eso depende de cuánto el Espíritu Santo haya sellado nuestro ser. El sellar del Espíritu Santo está muy ligado a la redención del cuerpo, lo cual denota que el sellar del Espíritu todavía se está efectuando y que a diario satura nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Este sellar continuará hasta el día de la redención. No debemos tomar esto como una simple doctrina, sino que debemos aplicarlo a nuestra condición. ¿Hemos permitido que el Espíritu nos selle el día de hoy? ¿Está activo el sellar dentro de nosotros? Debemos tener la certeza de que el sellar del Espíritu se sigue extendiendo a nuestro ser. Una vez que haya sido sellado todo nuestro ser, estaremos preparados para que nuestro cuerpo sea redimido. Día tras día, en esto, en aquello, en la manera de pensar, en la actitud que tenemos, aún Él se está esparciendo, está saturando nuestro ser. En la palabra, en la emoción, el sellar continúa. Y tiene que ser así. Pues bien, Guido, después de escuchar esta porción, tengo la siguiente pregunta. ¿Se está extendiendo en mí el sellar del Espíritu? ¿Está saturando el Espíritu toda mi alma, extendiéndose de mi espíritu hasta mi mente, voluntad y emoción? Porque Winnesley relacionó el sellar del Espíritu con el arrebatamiento. ¿Podría hablarnos acerca de todo esto? Con mucho gusto, Víctor. El arrebatamiento se lleva a cabo cuando el creyente haya madurado en Cristo. Me gusta mucho el ejemplo de una cosecha. Un agricultor nunca recogerá una cosecha que todavía no esté madura. La cosecha debe crecer hasta el punto de llegar a estar madura y luego sí podrá ser recogida por el agricultor. Nuestro Cristo es como el agricultor celestial, pues Él está esperando a que la cosecha madure para poderla recoger. Entonces se llevará a cabo el arrebatamiento. Cristo es el maravilloso Espíritu que nos sella.
Nosotros tenemos la imagen de Cristo en nuestro espíritu, pero necesitamos ser llenos, saturados y totalmente empapados del Espíritu en nuestra mente, voluntad y emoción. De esta manera llegaremos a ser una cosecha madura. Si nosotros pensamos que estamos bien y que el Señor puede arrebatarnos tal como somos, estamos soñando. Necesitamos ser aquellos que activamente mantenemos nuestro ser abierto al Señor y que nos ejercitamos para disfrutarlo a diario, de tal manera que Él pueda sellarnos continuamente, extendiéndose a cada parte de nuestra alma. Así tendremos la imagen de Dios. El sellar es un proceso continuo y no algo que sucede de una vez y para siempre. Para demostrar esto, me gustaría ponerles un ejemplo. Si ponemos una gota de tinta en una mota de algodón, esta se empapa hasta cierto punto. En la medida en que añadimos más tinta, la mota de algodón se va empapando más y más. Finalmente llegará al punto en que la mota de algodón estará totalmente empapada y saturada de la tinta. En cierto sentido, nosotros debemos ser como esa mota de algodón que está en el proceso de ser empapada con la tinta celestial. Necesitamos que nuestra mente, voluntad y emoción sean totalmente saturadas y llenas de Cristo mismo como la tinta celestial. La pregunta que surge aquí es, ¿estamos permitiendo que este sellar del Espíritu se extienda en todas las partes de nuestro ser? Si usted conversa con su esposa por teléfono y acaba argumentando con ella y le habla de forma inapropiada, en ese instante sentirá que el sellar del Espíritu se habrá detenido. Entonces, el Espíritu le guiará a pedirle disculpas a ella. Una vez que somos iluminados por el Espíritu y nos arrepentimos y confesamos, el proceso de sellar continuará, empapando y llenando nuestra alma. Necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu nos está sellando continuamente, pero Él necesita nuestra cooperación. Si nos arrepentimos y confesamos cada vez que el Espíritu nos redarguye, el sellar del Espíritu podrá continuar hasta que todo nuestro ser sea totalmente empapado y saturado de Cristo. La mejor manera de cooperar con el Señor es decirle cada mañana, Señor Jesús, yo te amo. Amén, Guido. Esto es muy cierto. Necesitamos cooperar con el Señor cada mañana para que Él pueda extenderse en nuestro ser. Por otro lado, durante el día necesitamos ser muy sensibles a todas aquellas cosas que interrumpen el sellar del Espíritu en nuestro interior. Si no somos sensibles a tales obstáculos, no nos daremos cuenta de que se haya interrumpido el proceso del sellar, lo cual hará que nuestra maduración también se detenga. Me gusta mucho el himno que dice, tu espíritu me impregnará, saturando, Dios, cada parte. Es mi oración que seamos aquellos que cooperemos diariamente con el Señor y seamos sensibles a cualquier cosa que interrumpa el sellar del Espíritu en nuestro ser. De esa manera podemos avanzar en el proceso de maduración para que el Señor pueda algún día recoger su cosecha. Ahora, ¿cuándo será transfigurado nuestro cuerpo? Esto depende de cuánto el Espíritu Santo haya sellado nuestro ser. Según Efesios 1, la redención de nuestro cuerpo depende de que el sello del Espíritu Santo se extienda a todo nuestro ser. Una vez que el Espíritu haya sellado todo nuestro ser, estaremos preparados para que nuestro cuerpo sea redimido. Gloria al Señor. Gracias, Guido, por habernos acompañado en este estudio vida tan maravilloso. Gracias por haberme invitado al programa de nuevo. Ha sido un gran placer. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera.
Y nosotros ahora tenemos al frente de nosotros un banquete y celebramos una fiesta. Y entonces podemos comer de dos maneras, en la siembra y en la cosecha. Estos son los títulos de los 4 capítulos que tiene este pequeño libro, porque el hermano Lee en Comer al Señor revela la gran verdad bíblica de que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de él. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. ¿No es esto precioso? En este libro Comer al Señor, el hermano Lee nos presenta las maneras en que podemos disfrutar al Señor como nuestra vida. Y también presenta que el Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor, especialmente cuando describe a Cristo como la porción para todos los creyentes. Así que en este libro, Comer al Señor por Witness Lee, revela la gran verdad bíblica de que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Comer al Señor. Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Y de esta manera Cristo llega a ser la rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.